Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Jesús nos da seguridad de que estará siempre con nosotros. Quizá tengamos la experiencia de hundirnos o de no ver sus proyectos claramente, pero aún en medio de las tormentas, su voz sigue sonando. No temas, Él nos extiende su mano para mostrarnos su presencia. Con estas palabras nos disponemos a recibir al celebrante cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple
canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día, poniendo en manos del Señor nuestra vida y reconociéndonos limitados y pecadores. Por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva a nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto,
el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión. Le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor diciendo: te ruego, Dios, que la sanes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Jesús despedía a la multitud. Después, Jesús subió a la montaña para orar a solas. Al atardecer, todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra.
A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al caminar sobre el mar, se asustaron. «¡Es un fantasma!», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Le dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta narración del Evangelio de San Mateo. Muchos elementos, ciertamente, que no podremos reflexionar todo. Un Jesús que camina sobre las aguas, pero siempre un preliminar de lo que nos va presentando el Evangelio. Nos vuelve a recordar lo que ya hemos leído, la multiplicación de los panes, en donde nos pedía a nosotros, ¿verdad? Denle ustedes de comer, pen la pemeana, pen la pemongaruana. Es decir, son ustedes los que se tienen que hacer responsables hoy de la comunidad. Ella pota como los dioses del Olympus, decimos siempre, ¿verdad? Zeus, etcétera, que tira rayos para hacer transformaciones en el mundo. Hoy en día, para nosotros los cristianos, el mundo lo transformamos nosotros, no Zeus o no sé qué Dios. Esos son pensamientos estilo protestante, ¿verdad? Como que todo viene de afuera, todo, Dios ya popandere, él andere ya pona. No, Dios ya te dio los elementos. Ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo es entender aquí entonces que somos nosotros, aquí ahora, quienes debemos transformar con la gracia, la fuerza, el Espíritu de Dios que nos ha dado todo. Se nos ha dado, dice la palabra de Dios, la gracia de Dios. Y entonces, fíjense, otro elemento. Además, dice, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca. Obligó. Ateku ya es una peña de ya medio omaña y mío ello amañayo tapiyupíguese, dale, fuerza. Suban a la barca. No se olviden que la barca justamente significa la iglesia. La barca en la Biblia significa siempre la comunidad. Subir a la barca significa, porque yo y mi Dios, yo y Dios, nosotros solitos. Entonces, eso es lo que nosotros siempre decimos, nos volvemos sectarios. Eso significa ser secta, ¿verdad? Iglesia significa ser comunidad. Iglesia y católica, católico, esa palabra católico significa universal, todos. Subirse a la barca significa eso. Es la humanidad, somos todos, no podemos dividirnos. Les obliga a subirse a la barca. Nos obliga a vivir en comunidad, nos dice que el elemento fundamental para realizarnos es la comunidad, es la iglesia. Si no vivimos dentro de la iglesia, si no entramos dentro del caminar de una sociedad, de una iglesia, evidentemente que después dividirnos todo y nunca vamos a poder construir el reino de Dios, porque estamos todos divididos. ¿No entendéis? Les obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Pasar el mar significa lanzarse al mundo,
lanzarse a las dificultades, navegar sobre las aguas, ¿entienden? Y por eso justamente después lo que vendrá es espectacular, ¿verdad? Porque después Jesús de nuevo sube a la montaña. Esto nos está diciendo el lugar donde se encuentra con Dios, el lugar, las montañas. Hemos hablado tantas veces, es el lugar donde están los dioses, el Olympus, ¿se acuerdan? Hasta los dioses griegos se encuentran allá en la punta de la montaña. La montaña siempre ha significado, pero mirándolo así como significancia de los símbolos, el símbolo de la montaña significa la presencia de los dioses. Y Jesús sube a la montaña para orar a solas, encontrarse con el Señor, hablar desde lo más íntimo entonces con el Señor. Y dice, él estaba ahí solo a la tarde rezando. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas. Ahí está lo que decíamos, sacudidas por las olas. Son los vaivenes, son las dificultades, son los problemas que vamos a encontrar entonces cuando entramos a las aguas. Porque tenía viento en contra, Yarecota y la viento en contra. Hoy la auto y peyuña de contra. ¿Ve? Siempre vamos a encontrar, o sea, no todos van a estar de acuerdo con la propuesta del Evangelio, con la propuesta de Jesús. Te hoy, oye, yo soy de Yara contra. Pero eso no nos tiene que asustar, porque Jesús está presente a la madrugada, desde el inicio quiere decir eso, desde el inicio Jesús va a nuestro encuentro, va hacia ellos caminando sobre el agua. Queridos hermanos, el aspecto teológico es fundamental y elemental porque Jesús que camina sobre las aguas significa un Jesús que va hacia nosotros, un Jesús que vence toda dificultad, un Jesús que vence entonces y por eso camina sobre las aguas, vence todo lo negativo, toda dificultad y todo problema. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua se asustaron. Quiere decir que anda ya y cuáibe peñan de yaro, pero dice en la ñemondi. Parece que ñemondi talande y cuano, mapa lo guaina, alleva, mapa guata, mapa lo yapau. Quiere decir que entonces es una forma teológica profunda, ¿verdad?, de presentarnos el evangelista y decirnos, pepe, cristianos, ustedes dicen que son discípulos, ustedes dicen que siempre están con él, no son capaces de darse cuenta que es Jesús mismo el que está viniendo, caminando sobre las aguas. ¿Cómo es que nos llegan a distinguirle? Nos puede pasar y nos pasa tantas veces. No le descubrimos a Jesús que está caminando y que está venciendo las dificultades y que está a nuestro lado. Es un fantasma. Hay que ver, o sea, llenos de temor, a gritar. Pero Jesús les dice, tranquilícense, soy yo, no teman. Queridos hermanos, sigue la palabra de Dios y cada vez elementos profundos, más y más profundos. Por ahora me parece esencial y fundamental quedarnos por aquí. Saber que Jesús camina sobre las aguas, saber que Jesús entonces vence toda dificultad. Eso quiere decir caminar sobre el agua. Pero ñande yara y medio ñande piti amañaina y ñande peyupigues en comunidad para poder vencer al mal. Y ustedes tienen que ser capaces de navegar, de vencer, a pesar de que vamos a encontrar viento en contra. Vamos a encontrar las olas que se precipitan contra nosotros. Anilla que yede, ñande yara bellaca ñande que él puede vencer el mal y por eso él viene caminando sobre el mar. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que siempre mantenga el espíritu de generosidad, en especial por los más pobres y excluidos por la sociedad, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Papa,
los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que respondan a los desafíos sociales del hambre y la pobreza de muchos hermanos. Oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por las autoridades de nuestro país, para que multipliquen los esfuerzos y tengan políticas claras de desarrollo y bienestar social, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros enfermos y ancianos, para que sean tenidos muy en cuenta en las decisiones políticas y pastorales, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por todos nosotros, para que busquemos respuestas para reducir la desigualdad social y tengamos la pastoral social en funcionamiento permanente, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre bondadoso, escucha nuestras oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
porque de tal manera gobiernas a tu iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala, Señor, a la perfección por la caridad. Y te pedimos también por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente
y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante, yo la dejaré. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Oración final. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos y toda nuestra jornada a nuestra Madrecita auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor nos bendiga siempre y buen trabajo para todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo.
bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. El Señor me ha protegido y del mal me ha liberado. El Señor me ha bendecido y solo en Él por siempre confiaré. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Maravillas haces tú, nada es comparable a ti. Prueben y vean qué bueno es Dios, inmenso es su amor. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros.
sido grande con nosotros. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Te amo, mamita María. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar, prodigios y portentos, si creen Él hará. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder, nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder,
Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy leemos del libro de Jeremías, capítulo 30, 1, 2, luego del 12 al 15 y luego del 18 al 22. Yo cambiaré tu suerte, nos dice la palabra del Señor. Palabras que dirigió el Señor a Jeremías, así dice el Señor. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Así dice el Señor. Tu fractura es fatal, tu herida no puede sanar. No hay quien defienda tu causa vendando tu herida. No hay remedio para tu dolencia. Tus amantes te volvieron y ya no te buscan, porque te derrotó el enemigo con cruel escarmiento, por la cantidad de tus crímenes, por tus muchos pecados. Queridos amigos, aquí entonces Jeremías está echando en cara al pueblo de Israel que se había alejado del Señor. Hakoanga deñe punun de nace hare yuye inako ave alleva yerureja y sapukai beñan de yara. Yarajya en realidad significa Yahvé que reconstruye lo caído. Yahvé que reconstruye toda esta ciudad, Jerusalén en este caso, todo este mundo de Israel que había caído en manos de sus propios enemigos. Pero Jeremías le está echando en cara, ¿verdad? Y le dice al pueblo, Koanga, dende nace, Koanga ñepunu eyaje, oina llego ave alleva, pero porque no quisiste escuchar al Señor. Queridos hermanos, tantas veces esto también sucede con nosotros. Estamos gritando, estamos pidiendo tantas cosas, pero sin embargo no nos damos cuenta de que el Señor siempre está caminando con nosotros. Somos nosotros entonces quienes vamos detrás de otros dioses. Pidamos al Señor hoy, en este día, con la palabra del Señor, que volvamos a entender la propuesta de Jesús, que volvamos a entender la propuesta del Señor. Como cristianos hoy en el seguimiento auténtico de esa palabra de Dios que se nos trae siempre, todos los días, y escuchando su palabra podamos cumplir la voluntad del Señor. Y que el Señor Jesús descienda sobre cada uno de ustedes y les bendiga, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.